Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué piensa esta persona? ¿Piensa volver? ¿Le duele realmente esta ruptura? De eso va este interactivo de hoy. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo se va a realizar este interactivo, en el cual voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Vamos a ir comenzando. Opción número 1, opción número 2. Piensa bien, piensa en la pregunta que estamos realizando, que qué piensa, si piensa volver, si realmente le duele esta situación. Y concéntrate en esa persona. Elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. Vamos a ver cómo está esta persona. ¿Qué piensa? ¿Le duele esta situación? ¿Piensa volver esta persona? Vamos a ver. Esta persona a día de hoy tiene muchas dudas con la decisión o con lo que ha pasado con la decisión que ha tomado. Se está dejando guiar por otro tipo de cosas en lo que está haciendo. A día de hoy, ¿se podría estar decepcionando con algo? Sí. Se podría estar decepcionando con algo o con alguien. Pero también piensa que no puede hacer mucho más. O sea, que se siente, digamos, atado, con presión o atada. Teme mucho perder una estabilidad estabilidad material, ¿vale? Vamos a decirlo así porque es así. Tiene mucho miedo a perder una estabilidad material y digamos que por eso ha hecho lo que ha hecho y ha tomado las decisiones que ha tomado. Iba a estornudar, perdón. Con este obstáculo que vosotros habéis tenido, en cierto modo, hombre, esta persona lo ha pasado mal también, ¿eh? Esta persona lo ha pasado mal. Lo ha pasado mal en su momento. Ahora está con dudas. O sea, no vamos a decir que ahora mismo está con un gran sufrimiento y demás. De todas maneras lo vamos a ver, aparte de lo que es si tiene realmente algún tipo de sufrimiento. Lo que tiene ahora mismo son dudas. Y lo que también está esperando es un cambio de situación, también como para mover ficha. Quizás esté esperando un cambio en su situación para poder mover ficha, para poder acercarse. Vamos a ver. La palabra no es dolor. La palabra es le jode, que es muy diferente. No ha entrado en la fase de sufrimiento aún. Pero si esto se alarga, sí entrará en esa fase de confusión, sufrimiento. Esta persona ya no está esperándome, ya no está por mí, ya no. La sensación de que estás perdiendo a una persona. Si esto se alarga, ahora mismo es que le jode. Y le jode y hará llamadas de atención tontas, sin vuelta, sin intención de vuelta,
en un principio, pero llamadas de atención como para saber si sigues ahí. Si tú estás ahí como labrando un poquito el terreno, ¿bien? Preparando un poquito el terreno. Vamos a ver los sentimientos de esta persona. Sí tiene. Tiene sentimientos. Lo que pasa que es que le interesa estar en la posición que está ahora mismo, pero que tiene otro tipo de intereses. Hay algo que le interesa. Entonces está esperando, realmente, me estoy resfriando, está esperando realmente el que pase o el que se estabilice alguna situación de su vida para poder acercarse a ti. Entonces, si está con otra persona, ¿podría estar con la otra persona por interés? Sí, perfectamente. Porque necesita a esa persona para algún objetivo de él o de ella. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Puede que haya comunicaciones dentro de muy poco, muy poco. Comunicaciones en las cuales te dice esta persona que se va a algún lugar. Te dice que se va a algún lugar. Esto es una llamada de atención. Esta es una de las llamadas de atención absurdas que yo veo. ¿Bien? Se va a ese lugar a solucionar algo. O sea, que tiene que ir a algún lugar. Alguna solución de algo por trabajo o algo por el estilo. Pero aquí ya dicen que en la vuelta de ese lugar al que va, de ese viaje, vamos a decirlo así, dicen que ya sí va a haber un acercamiento más contundente. En un principio es un acercamiento sexual, ¿no? Aquí dicen va a haber acercamientos sexuales. Bien, vamos a ver qué pasaría después. Te va a seguir diciendo que tiene muchos obstáculos en su vida para poder tener una relación formal, lo que siempre te ha dicho, bien. Pero también te deja claro que esperes. También te deja claro que esperes. Igual que te dice una cosa, te dice la otra. Entonces, esto es que te puede volver loco, loca. Vamos a ver qué pasaría si realmente vosotros de cara a futuro vais a estar como pareja, ¿vale? Vamos a ver. ¿Han querido salir? Vais a estar en convivencia de cara a futuro. Hay una nueva convivencia o hay una convivencia. Depende de la situación que hayáis estado de cara a futuro. Eso sale clarísimamente. Sale claro, ¿eh? O sea que yo te diría que en cierto modo esta persona tiene pensamientos de volver de cara a futuro. Claro que sí, lo que pasa es que ahora mismo tiene otro tipo de intereses y por eso no digamos, no avanza, ¿no? O no toma una decisión. También te voy a decir que es una persona que le cuesta muchísimo tomar decisiones. Porque le pueden más otras cosas. Sabe que va a llegar el momento de tomar decisión. O sea, eso lo sabe. Lo que pasa que también, claro, el tener esa confianza en uno mismo, pues también acorta el tiempo de la toma de decisiones. O sea, porque uno dice, bueno, pues esperamos, como sé que está ahí, vamos a ver hasta dónde puedo tensar la cuerda, ¿no? Y esta es una situación así. Entonces yo te diría, sí tiene pensamientos de volver, está esperando que se le calme alguna situación para poder acercarse a ti.
hasta el día de hoy no ha sido claro o clara contigo, en este caso, o no te ha dicho la verdad del por qué está en la situación que está o ha decidido estar en donde está o con quién está. Pero la realidad es que tiene algún tipo de interés, hay un interés, y no es un interés emocional precisamente, es otro tipo de interés. Entonces, ¿estaría engañando a otra persona con sus verdaderas intenciones? Sí, porque sus intenciones realmente no es estar con la otra persona. No es estar con la otra persona, eso sale clarísimo. Vamos a seguir, seguimos con la opción número 2. ¿Qué piensa esta persona? ¿Le duele estar sin ti a esta persona? ¿Qué va a hacer? ¿Va a volver? ¿No va a volver? Vamos a ver. Si consigue cerrar el ciclo con la persona del pasado, te digo que sí volvería, pero tiene que conseguir cerrar ese ciclo. Esa persona del pasado, en cierto modo, a lo largo de este tiempo, le ha dejado esa puerta entreabierta, siempre le ha dejado caer esa esperanza, ¿no? Pero esa persona del pasado miente, dicen. Miente. ¿Bien? Entonces, te puedo hablar de una vuelta, aunque con mucha confusión en un principio, y las vueltas con esta persona te puedo decir que son un tanto raras, porque es una persona que no te va a entrar pidiéndote perdón, diciéndome equivocado, no, te va a entrar con el estoque, ¿no? Le gusta mucho darle la vuelta a la situación, le gusta mucho victimizarse, le gusta mucho el hacer que el ofendido, la ofendida es ella, ¿no? Son maneras de ser, ¿no? Esto no es seas más malo, seas más bueno, son maneras de ser. Su manera de acercarse es esa, ¿bien? Es que no sabe hacerlo de otra forma. Vamos a ver. Sí, hay una continuidad entre vosotros. Sale esa continuidad y dicen las cartas que en el momento que le quede claro el que esa persona del pasado no le puede ofrecer, que es una persona que es así, que no va a cambiar y que no le puede demostrar un amor que él o ella quiere que le demuestren, como ha sido en tu caso. Entonces, en ese momento, cuando se dé cuenta de esto y cuando se dé cuenta que esa etapa de su vida con la persona del pasado no da más y que esa persona del pasado no ha cambiado y que sigue mintiendo y que tal y que cual, es cuando sale esa comunicación contigo, sale esa vuelta contigo. O sea, sale antes la comunicación, pero el darse cuenta de que hay que cerrar ciclos con el pasado sería más adelante. Bien, o sea que sería necesario cerrar ciclos del pasado. Vamos a ver cómo está esta persona, si le duele realmente esta situación o no. Sí le duele. Y vas a saber que le duele por mediación de otra persona. Porque hay una persona común de vosotros dos que te lo va a hacer saber que realmente no está bien esta persona. Realmente no está bien. Lo que pasa es que hay muchísimo orgullo también, ¿eh? Es una persona, ya te digo, que su manera de acercarse a ti es como es, y entonces es una persona que es muy orgulloso o muy orgullosa, ¿vale? Vamos a ver qué va a pasar aquí. Si tuviera algún tipo de comunicación en estos próximos días, sus comunicaciones ya te he explicado cómo son.
Además, tú sabes que cuando viene en esa forma, en ese plan, esta persona, tú sabes muy bien lo que está buscando. O sea, tú conoces bien a esta persona. Lo que pasa es que tú vas a alargar, en cierto modo, esa vuelta, ¿no? La vas a alargar porque piensas que es necesario para que tome decisiones ya, ¿vale? O para que dé pasos, en este caso, más contundentes. En el mes de octubre veo dos conversaciones entre vosotros bastante fuertes. Una de ellas muy tranquilizadora en esta historia y otra como más chulesca, ¿no? Pero por las formas. En el mes de noviembre hay situaciones buenas, vamos a decir buenas, pero todavía no ha terminado de tomar esa decisión. O sea, y no es que te lo diga, es su comportamiento, ¿bien? Pero ya se deja un poquito más llevar. Ya hay momentos como en los que ya se deja llevar más, en los que tú ves cambios aparentes de esta persona y eso será muy importante. Eso será muy importante. Mira, date cuenta que a esta persona realmente le queda de indecisión emocional, lo que quedan de meses para que termine el año. Eso es lo que le queda. Aunque ves cambios antes de la decisión final de él o de ella. Aunque ves cambios. Vas a ir viendo cambios. Si tú ahora mismo si tú me preguntaras, pero ¿de verdad qué piensa hacer esta persona? Ahora mismo no lo sabe. Ahora mismo no lo sabe. No sabe lo que va a hacer. Es que depende cómo se pongan las cosas para él o para ella, porque no tiene ni idea de qué hacer. Está viendo a ver qué pasa, está dejando fluir las cosas, está muy confuso, muy confusa, ¿ves? Pero el tiempo le dará la razón en cuanto a que la persona del pasado no es la persona indicada para él o para ella. Entonces aquí es cuando decide cambiar su vida, decide cambiar todo esto. También tiene que ver muchas cosas, o algunas cosas, en este caso, de esta persona del pasado. Tiene que ver algunas cosas y las va a ver realmente. O sea, las intenciones de la persona del pasado, con él o con ella, no son unas intenciones sinceras realmente. Es que lo busca o la busca cuando necesita algo, no hay más. No hay más. Entonces, por eso esta persona del pasado nunca le cerró la puerta del todo. Le dejó esa rendijita entreabierta pues porque sabe perfectamente que podría necesitar de él o de ella en un futuro. Siempre le ha interesado. Aunque esté ahora como esté, es una persona que está pendiente de ti. ¿Ves? Pero no sabe qué hacer. ¿Ves? Tendrá una decepción muy grande, una derrota muy grande con la persona del pasado. Y entre vosotros dos entonces se producirá el triunfo. Por falta de iniciativa, por falta de valor, por falta de huevos o de ovarios, en este caso, esta persona está ahora mismo sintiendo que posiblemente se haya equivocado ya. O sea, este sentimiento ya lo puede estar teniendo. Es decir, hostia, me he equivocado en no dar un paso con la otra persona. Y eso sale clarísimo. Eso sale clarísimo. Ya sabes que es una persona que sí está pasándolo bien, no lo está pasando y más. Y si yo estoy en lo cierto y esta persona ya tiene ese sentimiento de que se ha equivocado, bien precisamente no lo está pasando. Y es algo que tú vas a saber. Es algo que tú vas a saber. Vamos a ver los sentimientos. No sé si lo hemos mirado antes. Tú le has aportado mucha tranquilidad a esta persona, ¿eh? Y él o ella sabe que tú le hubieras llevado al cambio, a la estabilidad, o sea, te ve como la persona
como una persona con la que compartir su vida de manera tranquila, de manera estable. ¿Tiene sentimiento? Tiene ilusión, tiene atracción, tiene sentimiento. No sentimiento tan puro como el que queremos ver, porque todavía no ha cerrado ese círculo del pasado, porque a dos personas no se les puede amar de manera pura, eso es mentira. Este sentimiento se vería incrementado, el que tiene a día de hoy se vería aumentado, incrementado a lo largo del tiempo. Porque es una persona que va a tener muchas decepciones en su vida, bueno, o en este caso con la persona del pasado, va a saber que se ha equivocado contigo, va a intentar enmendar todo esto en un futuro, y es cuando realmente aquí aparecen los sentimientos puros de cara a futuro. Pero hay que pasar esta etapa. Hay que pasar los meses del año que quedan también, con esa confusión y con ese no saber qué hacer. Yo te diría en este caso, ten paciencia y tampoco se lo pongas muy fácil. Es lo que yo te diría. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Bueno, mis corazones, espero que os haya gustado este vídeo y qué más que deciros, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.